con el estudio del libro de Job. Ayer veíamos en el capítulo 13 sobre la integridad de la que hablaba Job. Él se defendía ante los cuestionamientos que le hicieron sus amigos, y el último que le había hablado habíamos visto que fue Sofar, fue mi tercer amigo. Y veíamos muchos detalles a resaltar, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere leer rápidamente el 12 para dar continuidad. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de todo. De lodo. De lodo. Así es. Ayer veíamos que la sabiduría de los hombres es buena, pero la sabiduría de Dios es algo extraordinario, ¿no? Y los refranes, si bien es cierto que muchas veces el refrán popular tiene cierto conocimiento, pero al final del día dice aquí que son refranes de ceniza. Nos ayudan, pero hasta cierto punto. La palabra de Dios nos ayuda no nada más para esta vida, sino también para poder recibir la vida eterna. Y también veíamos cómo Job decía que él se defendería, ¿no? Y si alguien quiere leer el 15, por favor. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Gracias. Y recordábamos a Job, ¿no? Cuando le dijo al ángel de Dios, no te vas hasta que me bendigas. Y bueno, eso es parte de un poquito de lo que ayer veíamos con Job cuando defendía su integridad. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 14, y para eso nos va a platicar Laurita. Adelante. Buenos días, hola, buenos días a todos los presentes. Beto, gracias por todo lo que has hecho esta semana. Te agradecemos mucho. Martín, buenos días. Carmen, bonito tu estudio de ayer. Sebastián, bonito tu estudio de antier. Hola, Ermita, Seferino. Clau, buenos días. Mi querida amiga preciosa. Buenos días, doctora. Gracias, gracias. Empecemos. Señor Dios, hermoso Dios, Padre Celestial, gracias, Papá Dios, que sabemos que la mejor forma de atraer tu presencia es a través de la oración, porque tú nos haces el favor de inclinar tu oído a nuestras palabras, nos haces el favor, Señor, de acercarnos a nosotros, y te agradecemos mucho por este favor tan grande que nos has dado. Gracias por los testimonios que podemos tener, Señor, de haber sido escuchados por ti y de habernos dado tu favor y tu gracia para los asuntos diversos que te pedimos. Gracias. Yo te pido esta mañana, Señor, que nos reveles tu palabra, que nos sigas revelando tu palabra en estos capítulos del libro de Job, que nos sigas mostrando lo que debemos aprender de ellos, Señor, y que podamos distinguir la palabra del hombre y la palabra de Dios, la podamos distinguir aquí en estos capítulos. Sé con nosotros. Gracias por bendecirnos, bendecir a todas las personas, Señor, que estamos necesitando de tu bendición. Señor, de ser con los que están necesitando tu toque de sanidad. Señor, tu presencia, tu ayuda, tu paz en cada uno de nosotros. Gracias por todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y bueno, me gustó leer desde el capítulo 12 que Job proclama el poder y la sabiduría de Dios en medio de su tribulación y de la situación que hemos venido leyendo en la que él se encuentra y que va para largo, ¿verdad? Porque todavía faltan 30 capítulos. Va para largo, pero me gusta que él en medio de la tribulación, él puede proclamar el poder y la sabiduría de Dios y lo sostiene. También me gusta leer que en algún momento él está hablando de mostrar esperanza, porque en el capítulo 12 también él dice, aunque él me matara, aún así me visitará, me ayudará, no me dejará allí. Entonces él muestra esperanza en medio de esa tribulación, proclama el poder de Dios, y creo que eso va ayudando también, porque creo que también nosotros podemos
proclamar siempre el poder de Dios en medio de las pequeñas tribulaciones, le llamaremos, ¿no? Después de conocer lo de Job, será para nosotros de las pequeñas tribulaciones que nosotros podamos vivir, siempre proclamar el poder de Dios, porque eso ayuda. Hay una parte en la Escritura que dice, me quejaba y desfallecía mi alma. Entonces siempre la recuerdo, la tengo presente y siempre la imagino. ¿Qué pasa con nosotros cuando nos quejamos? Ciertamente, de alguna forma desfallece nuestra alma, es decir, se desinfla, algo así como la cámara interior que tenemos, hablando metafóricamente de una llanta que tiene contenida una cámara en su interior. Es decir, mi cámara se desinfla, desfallece, pierde fuerza, vigor, y eso nos pasa muchas veces con la queja. Por eso, aunque ciertamente está permitido expresar nuestro sentir, nuestro pesar, ciertamente tenemos ese derecho, pero también sepamos que la queja desfallece nuestra alma. ¿Y qué nos va levantando? Pues proclamar el poder y la sabiduría de Dios. Vimos también en el 13 cómo él se defiende frente a a los discursos, los dichos de sus amigos, y ahora me parece que entra Job en un proceso de filosofar, ¿verdad? Porque él empieza ahora en el 14 a discurrir sobre la brevedad de la vida. Y bueno, pues vamos a leer de dos en dos. Sebastián, por favor, tú los dos primeros. Sí, capítulo 14. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abre tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordarás. Juanita. Si el hombre muriere, volveré a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellado en seco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Gracias. Bueno, pues está discurriendo y filosofando ahora sobre la brevedad de la vida. Y cuando escuchamos que discurre sobre la brevedad de la vida, ¿en quién más piensan que habla sobre la brevedad de la vida? ¿En algún personaje, en algún libro de la Biblia? Eclesiastés, ¿sí?
Eclesiastés, donde también Salomón habla también sobre la brevedad de la vida, a veces habla también sobre lo que a él le parece el absurdo de la vida. Y allí habla en alguna porción también, por ejemplo, él menciona cuando hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de morir, y luego habla también sobre, de alguna forma, como lo absurdo de la vida, pero termina diciendo el libro de Eclesiastés, una expresión que tengo copiada incluso al final, cuando dice, el resumen de todo es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Así lo cierra Eclesiastés. Y así lo abre ahora Job cuando discurre sobre la brevedad de la vida. Y al fin un libro poético, pues entonces dice al principio: el hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Una vida corta y llena de zozobras, llena de problemas. Y entonces empieza a reflejar, ¿verdad?, lo que él está sintiendo y pensando. Siempre yo tengo presente que cuando una persona habla, ciertamente está hablando de sí misma, de cómo se siente, de qué es lo que está pasando en esos momentos. Y entonces siempre, por ejemplo, allí, aunque pareciera una situación generalizada, como que tuviéramos la patente de la verdad, siempre saber que es propio de quien lo está diciendo y propio de la condición que él está viviendo, porque ahí dice hastiado de sinsabores, la otra versión dice llena de zozobras y de problemas. Entonces está hablando de sí mismo. Y esto nos invita, esta enseñanza nos invita a leer una porción de Eclesiastés, Eclesiastés 2.22, se las voy a leer. No quiso aparecer. 2.22. Dice, es 2.22 y 23. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aun de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. Y entonces así lo está expresando el sentir de Job en el verso 1. Luego el verso 2 dice, Sebastián, por favor. El 2. Sí. Sale como una flor y es cortado, y oye como la sombra y no permanece. Gracias. Es como una flor que se abre y que luego se marchita, pasa y desaparece como una sombra. Y les leeré el verso del Salmo 90, versos 5 y 6. Dice, justamente este capítulo 90 del libro de Salmos, su título es La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, ¿verdad? Lo asemeja con lo que está hablando Job, de la transitoriedad del hombre, y dice el verso 5, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, en la tarde es cortada y se seca, dicen los versos 5 y 6. Entonces, de alguna forma es cierto cuando hablamos de la brevedad de la vida, y creo que la podemos ver pues quizá las personas cuando ya hemos acumulado algunos años. Decía el pastor Ricardo, cuando somos jóvenes se nos hace que la vida es, de aquí a que llegue. Yo recuerdo también, de aquí a que cumpla 15 años, ¿cómo se me hizo largo esperar hasta que yo cumpliera 15 años? Y después de los 15 ya es, ay, ya, párale, más despacito. Entonces, así transcurre, así lo ve él, y más cuando está padeciendo alguna tribulación, pareciera que se alargan los tiempos y que todavía es más y más largo. Y bueno, verso 3, Irmita. 3. Sobre este abre tus ojos y me traes a juicio contigo. Gracias. Sí. ¿Ya, verdad? Sí. Es muy corto. Y en este hombre has puesto los ojos y contra él quieres entablar un juicio. Y en este hombre, ¿a quién se está refiriendo? A sí mismo, ¿verdad?
y sobre este hombre que es tan breve, fíjate, es tan breve, se marchita, crece, se muere, y sobre este pones tus ojos. Creo que de alguna forma está diciendo también, Señor, pues ya déjame, ¿no? Ya déjame en paz. Y bueno, leeré lo que dice el Salmo 143, verso 2. Dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque no se justificará, porque ninguno de nosotros podremos justificarnos delante del Señor, pero Él está pidiendo, está mostrando que el Señor ha puesto los ojos sobre Él y que Él quisiera que ya quitara sus ojos de Él, porque además Él no tiene argumento. Y el 144, 3 y 4 dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días como la sombra que pasa. Bueno, ¿qué podemos hacer si estamos viendo que la vida es tan breve? Si la vida es tan breve, como lo estamos leyendo ahora, ¿qué se te ocurre, Beto, que tú pudieras hacer si juntamos todo este cúmulo de información y decimos, Beto, la vida es demasiado breve? ¿Qué se te ocurre en principio que puedes hacer? Darle a cada día lo que es, porque si no me quedo en lo que pasó la semana pasada o me quedo en lo que quiero que pase la próxima semana. Y es complicado, no es sencillo. Ok, me voy al presente. Ok, Seferino, ¿tú qué harías? También, o sea, vivir cada día, obviamente de la mano de Dios, con agradecimiento, y pues ahora sí que confiar en Él y tener la esperanza que Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Muy bien, Juanita. Yo buscar la felicidad. Buscar la felicidad cada día. Cada día. Tú, Martín, ¿qué nos puedes decir? Pues entraría en una etapa de entregar todo lo que pudiera estar dentro de mí, tanto físicamente como moralmente, y realizarlo todo con amor y con fe. Bueno, y lo dejamos dicho como si lo haría, lo haría, ¿verdad? Pero si nos están diciendo que la vida es demasiado breve y es algo para hacerlo ya hoy, ¿verdad? Es ya hoy. Y entonces, miren, vuelvo a recordar que somos huéspedes temporales viviendo esta experiencia terrenal, que somos huéspedes. Esa es una realidad. Para nosotros más que a nadie sabemos que la Escritura nos lo ha dicho, Dios nos lo ha dicho, le creemos, somos hijos de Dios, tenemos una relación muy cercana con Él. Y entonces sabemos que de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que aquí vivimos. Y que entonces si Él es el dueño de la tierra, nosotros somos huéspedes temporales, huéspedes. A mí me encanta esta expresión y la digo con mucha frecuencia porque estoy convencida que somos un huésped que ha venido de manera temporal y que dueños de ¿qué? Nada. Administradores probablemente, ¿verdad? Administradores de la casa, del carro, administradores, pero dueños, el Señor es todo. O mayordomos. ¿Verdad? Claro. Y entonces, me gusta mucho pensar en esta expresión de huésped. O sea, me siento un huésped, sé que soy un huésped. ¿Cuántos años tienes? Bueno, ¿cuántos años ya gasté? ¿Cuántos tengo? Pues si yo pienso que será 90, pues me quedan 30 nada más, ¿no? Y entonces soy un huésped. Así es de que como huésped, de verdad que pretendo en todo momento disfrutar lo que estoy viendo, viviendo, y además muy agradecido, porque un huésped tiene que vivir agradecido, ¿cierto? Porque se le ha dado permiso de vivir, de venir, de estar por un tiempo, y entonces es, qué hermoso, mira, yo no he sembrado ni un árbol de manzana, ya sembré uno, pero apenas ahí va, pero me da la tierra frutos, verduras, legumbres, leguminosas, he comido muchas carnes de animalitos, de peces, de aves, y entonces me siento muy agradecida porque como huésped aquí he conocido personas a las que les he llamado mamá, papá, hermanos, personas a las que les he llamado esposo, hijos, personas a las que les llamo amigos, hermanos en Cristo. Entonces,
aquí se nos ha dado todo. Así es de que la mentalidad de huésped creo que a mí me ha servido mucho para estar tan consciente de la brevedad de la vida y para estar muy consciente de la temporalidad y de la finitud de la vida. ¿Y para qué más? Para disfrutar, 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 tratar de disfrutar mientras dure este viaje, ¿verdad? Así es de que, bueno, creo que Job vuelve a decirlo así, que él sabe y reconoce la brevedad de la vida. Y bueno, y luego nos vamos al verso 4, por favor. ¿Sí? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Nadie, él mismo se contesta, ¿verdad? Dice, no hay nadie que pueda sacar pureza de la impureza. Eso expresa, y cree Job, sin embargo, una cita en la Escritura dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿La conocen? ¿Sí? ¿Y saben la respuesta? Sí, ¿Con, la palabra de Dios. ¿con qué? Con la palabra de Dios, con guardar la palabra. Exactamente, con guardar la palabra de Dios. Cuando trabajo con jóvenes en situaciones de adicciones y de problemas varios, algunos de ellos, suelo usar esta cita, suelo usar dos citas cuando trabajo con ellos. Una de ellas es esta cita que dice, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Entonces los llevo a la intención de, pues piensa lo que te conviene, y entonces piensa lo que te conviene y actúa en pro de lo que te conviene. Y la otra cita es, mira, hay una cita bíblica, escritural, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el adulto mayor su camino? Con guardar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces aplica para todos. Pero por lo pronto aquí Job había dicho en esta parte, pues cuando preguntara a quién, no qué, ¿verdad? Pero ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y él mismo se contesta, pues nadie podrá hacer. Y luego dice el 5, porque ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le habla a Dios, le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú eres quien determina cuánto ha de vivir el hombre y le pones un límite, sí, tú eres quien determina cuánto ha de vivir el hombre y le pones un límite que no puede pasar. Y bueno, si tomamos en cuenta la cita que dice, no se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios, entonces, cuando sucede una muerte, pues entonces podemos creer que era justo cuando debía suceder, ¿cierto? Era justo cuando debía suceder. Y yo he desarrollado una frase que dice 5 oraciones. La primera es que la vida es perfecta. Ahora les digo en qué baso esto. La vida es perfecta, solo pasa lo que tiene que pasar, solo nace quien tiene que nacer y a su tiempo muere quien tiene que morir, porque la vida es perfecta. Y digo, la vida es perfecta porque la vida es de Dios y porque no pasa algo que esté fuera del control de Dios, ¿verdad? Y que así como con Job estamos viendo que Él permite que vivamos esos procesos y situaciones y que siempre pensemos y tengamos presente esa expresión que dice que no hay despropósito alguno. Así lo dice esa traducción, pero si nosotros lo parafraseamos, dirá, entonces sí hay propósito en todo lo que pasa, sí hay propósito. Es como estar armando un rompecabezas y bueno, viene una pieza fea, negra, que no nos gusta, pero es parte del todo cuando ya vemos el todo terminado. Entonces todo lo que sucede es parte de lo que debía estar sucediendo para formar ese gran rompecabezas. Y entonces de ahí puedo decir yo, pues mira, la vida es perfecta, solo pasa lo que tiene que pasar, solo nace quien tiene que nacer y a su tiempo muere quien tiene que morir, porque la vida es perfecta. Solo hay que esperar al tiempo para darnos cuenta de eso y poderlo decir quizá al tiempo. ¿Sí? Amén. El verso 6, por favor, Beto. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Gracias. Aparta de él tus ojos y déjalo en paz, déjalo disfrutar de su vida de jornalero o de asalariado. Pues así se siente Job, que Dios lo observa, que no lo deja en paz y que tampoco lo deja disfrutar de su vida.
Lo coloquial casi es, por favor, ya, Señor, déjame en paz, ya no estés poniendo tus ojos sobre mí. Verso 7, Carmen. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Nos damos cuenta que él está hablando del mismo, ¿verdad? Y que ahí nos está dejando ver que tiene esperanza, que aún en medio de, aunque esté él hablando del árbol, tiene esperanza. Como los test proyectivos que solemos aplicar cuando a un niño le pedimos que haga un dibujo de una familia, y bueno, está haciendo el dibujo de una familia, pero todo es proyectivo. Él está proyectando allí, ¿verdad? Está proyectando lo suyo. Entonces aquí me parece que está también, lo podemos observar así, cuando dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Y bueno, yo les leo el resto donde dice, si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá. Al percibir la presencia de Dios, reverdecerá. Y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Y Dios habla hoy, dice, cuando se corta un árbol, queda aún la esperanza de que retoñe y de que jamás le falten renuevos. ¿Alguna vez han visto una escalera de madera que le salen ramitas? Bueno, me acuerdo en Papantla tenía una escalera de madera para subir a un primer piso y la escalera tenía sus ramitas. Y dije, mira qué simpático, ¿no? Ciertamente viene del árbol, pero aún así dije, ¿cómo está intentando reverdecer aún ya formada una escalera, ¿no? Dice, aunque ya esté vieja la raíz y el tronco se esté pudriendo en el suelo, al sentir la frescura del agua, reverdecerá. Echará ramas como una planta tierna. En cambio, el hombre muere sin remedio. Y al morir, ¿a dónde va? Se pregunta eso. Y bueno, ¿a dónde va el hombre al morir? Hay algunas, a mí me gusta cuando dice que el hombre va a su morada eterna, la que nuestro Señor nos tiene prometida, ¿verdad? La que el Señor nos tiene prometida. Juanita, ¿tú me puedes leer Juan 14, verso 2? Juan 14. Sí. ¿Verso 2? Sí. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¡Uy, qué bonito!, ¿verdad? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, pues se los hubiera dicho. Pero bueno, voy pues a preparar morada para ustedes. Y entonces el Señor está hablando así a sus discípulos. Bueno, levante la mano de aquí los que somos discípulos de Jesús. Amén, ¿verdad? Entonces el Señor nos ha prometido, voy pues a preparar morada para ustedes. ¿Qué tenemos que hacer? Conservarnos como discípulos de Jesús, conservarnos. Eso nos encargamos nosotros y Él se encarga de lo demás. Y bueno, y otra cita que está en Eclesiastés 12:7. Ofe, Eclesiastés 12:7. Es 12. Ajá, 12:7, ¿sí? Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Gracias. Entonces, ¿a dónde va el hombre al morir? Bueno, pues el hombre, siendo polvo, pues como polvo volveremos a la tierra, que es de donde hemos venido. Acuérdense que todos los elementos del subsuelo, a través de los alimentos y de todo lo que comemos del subsuelo, pues está en nosotros. Y entonces también hemos sido hechos del polvo de la tierra. Dice que entonces al polvo volveremos, ya sea por inhumación o por cremación, ¿sí? Pero volveremos al polvo de la tierra.
Y dice, ¿y el espíritu a dónde va? Vuelve a Dios, que es de donde vino también, ¿verdad? Que lo dio. El espíritu vuelve a Dios. Entonces, esa sería la respuesta que podemos dar al hombre a dónde va. Y luego los versos 11, 12, Clau, por favor. Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Gracias. El agua del mar podrá evaporarse y los ríos quedarse secos, pero mientras el cielo exista, el hombre no se levantará de su tumba, no despertará de su sueño. Y bueno, entonces aquí empieza a hablar de mientras el cielo exista, y me gustaría que vamos a leer algo relativo a la existencia del cielo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué ha dicho la Escritura en algunas porciones acerca de la existencia del cielo? Y por ejemplo, en el Salmo 102, 25 y al 27, Esther. Ajá, Salmo 102, versos 25, 26, 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú perecerás, y todos ellos Mas tú permanecerás. Mas tú perecerás. No. Permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Con un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y los años no se acabarán. Gracias. Entonces, bueno, pues dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. En el principio el Señor hizo los cielos y la tierra, dice la Escritura, en Génesis. Y luego habla de los cielos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Entonces, el Señor nos está hablando también de qué va a pasar con los cielos. ¿Cuándo? No lo sabemos, ¿no? ¿A qué generación le tocará? No lo sabemos. Pero dice que los cielos perecerán y aún así dice, tú permanecerás, Señor. Y todos ellos, los cielos, como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Qué más dice de los cielos que envejecerán, que tendrán un fin? Isaías 51:6 también dice algo relativo a los cielos. Elisa, por favor. Sí. 51, verso 6. ¿Hasta Isaías 51? 6. Es en otra versión, lo que manejo, y dice, levanten los ojos al cielo y miren abajo, a la tierra. El cielo se desvanecerá como el humo, la tierra se gastará como un vestido, y sus habitantes morirán como mosquitos, pero mi salvación será eterna, mi victoria no tendrá fin. Amén, ¿verdad? Está hablándonos Jesús, mi salvación será eterna. Los cielos se envejecerán, dice, los cielos serán deshechos como humo. En la versión Reina Valera dice, alcen los ojos a los cielos, alcen a los cielos vuestros ojos y miren abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación, dice Jesús, mi salvación será para siempre. Mi justicia no morirá, no perecerá. Eso nos está diciendo de los cielos. Y cuando Él dice, alcen, dice, alzad a los cielos vuestros ojos y luego miren a la tierra. Es como, ustedes ya no estarán allí. Amén. Amén, que así sea. Y bueno, ¿qué pasará después? Voy a leerles que dice Isaías 65, versos 17 al 19.
el título dice cielos nuevos y tierra nueva. Fíjense, como en eso también hay esperanza, ¿verdad? Cielos nuevos y tierra nueva. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni de clamor. Amén. Entonces, gracias Señor por lo que nos habla acerca de los cielos, cómo se van a envejecer, a perecer, pero qué pasará también, lo que el Señor nos tiene prometido. Nuevos cielos. Y bueno, luego el verso 13, Martín, por favor. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, que me cubrieses hasta que apaciguarse mi ira, que me pusieses plazo y de mí te acordarás. Y de mí te acordares, ¿verdad? Lo está diciendo en afirmativo. Y el 13 aquí dice, ojalá me escondieras en el reino de la muerte mientras pasa tu ira y fijaras un plazo para acordarte de mí. Es decir, ojalá me escondieras allí, pero regresaras por mí, ¿verdad? Regresaras por mí. Y entonces Job está creyendo que Dios ciertamente está enojado con él, pero aún así le deja ver, Señor, pues qué maravilloso fuera que aún así por un tiempito me dejaras allí, pero regresaras. 14, Carmen, por favor. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Gracias. Si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Yo esperaría todo el tiempo que durara mi servicio hasta que viniera el alivio de mis penas. Pero la pregunta es, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y entonces, volver a vivir. Recuerdo que me han preguntado a mí, oye, ¿tú crees en la reencarnación? Y mi respuesta es, no, yo creo en la resurrección. En esa sí creo, pero en la reencarnación, en esa no creo, ¿verdad? Porque el Señor no nos ha hablado de reencarnación, el Señor nos ha hablado de resurrección, ¿verdad? Y entonces, ¿resurrección de quién? La Escritura refiere a algunas resurrecciones, ¿verdad? Algunas resurrecciones como la de quién, ¿se acuerdan? Lázaro, la más famosa, ¿verdad? Y luego La de la niña bonita. Ajá. La hija de ¿qué? De Jairo, la hija de Jairo, y luego la del niño también, la de Eliseo, el profeta Eliseo, ¿se acuerdan? Que la mujer lo vio que pasaba por allí y entonces decidió construir un aposento alto. Le dijo a su esposo, ciertamente veo que él es profeta, entonces vamos a construir un aposento para que cuando él pase pueda quedarse ahí. Y le construyeron ese lugar y entonces Eliseo y su empleado le dijo, me parece que esta mujer no tiene hijos. Y entonces él, por medio de la oración, la bendice y dice que al siguiente año ella tuvo un hijo. Pero al tiempo ese niño, cuando tenía creo que 8 años, ese niño en una complicación de salud murió. Y ella lo primero que hizo fue tomar su caballo y a todo galope se fue a buscar a Eliseo, ¿verdad? Y entonces, bueno, Eliseo vino con ella y lo sacó a todos de la habitación, se quedó con él y bueno, entre orar y orar y orar y darle calor y estar con él, bueno, esa es otra de las resurrecciones, ¿verdad? Entonces, ciertamente han habido algunas y luego dice que, por ejemplo, las 3 resurrecciones que la Escritura nos tiene prometidas. Entonces, las 3 resurrecciones que la vida nos tiene prometidas. Primero, en primer lugar, será la de Jesucristo, en la venida de Jesucristo, es la primera. La segunda es la de los creyentes en Cristo, ¿sí?
Así es de que bueno, por eso digo, lo que más nos hace falta a nosotros es sostenernos siendo discípulos y creyentes en Cristo, porque el Señor nos tiene prometida esa resurrección. Y también va a haber otra resurrección, la de los impíos. Oh, ¿Cómo? pero esa es para condenación. ¿Sí? Ajá, sí, exactamente. La muerte segunda. Exactamente, sí. Ujú. Y bueno, pues entonces eso nos está diciendo el verso 14. Vamos a leer los versos 15, 17, Sebastián otra vez. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Gracias. Tú me llamarías y yo te respondería, me mirarías con afecto, pues eres mi creador. En medio de todo nos deja ver que reconoce el amor grande de Dios hacia él y dices, si yo te llamare, entonces llamarías y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos, porque tú me has hecho, me mirarías con afecto, pues eres mi creador. Si ahora vigilas cada uno de mis pasos, entonces no te fijarías en mis pecados, echarías mis faltas al olvido y me limpiarías de mis delitos. Job lo dice deseando que así fuera y también vislumbrando una esperanza. Como lo que leímos en el Job 13:15, Carmen, que lo leíste ayer. ¿Lo puedes leer? 13:15. ¿De cuál? Job 13:15, la hoja anterior. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Gracias. Y la primera parte, aunque él me matare, en él esperaré. De todas formas, en él esperaré, en él me sostendré. Y entonces vislumbra esperanza. Y bueno, versos 18, 19, Beto, por favor. Ciertamente el monte que cae se deshace, y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Gracias. Aún las montañas acaban por derrumbarse y los peñascos por cambiar de sitio. Así como el agua desgasta la piedra y las lluvias arrastran el polvo del suelo, así destruyes tú la esperanza del hombre. Señor, destruyes mi esperanza. ¿De cuál hombre habla Job? Pues de él mismo, ¿verdad? Así lo piensa, así lo siente en ese momento. Son palabras de él como hombre sufriente. Y yo en ese momento diría, ay, ¿de verdad el Señor destruye la esperanza del hombre? Ay, creo que yo no podría decir eso. Yo pudiera decir, no. El Señor no destruye la esperanza del hombre. Pero bueno, yo no soy Job, yo no estoy viviendo lo que él está viviendo, ¿verdad? Bueno, versos 20 a 22, Esther. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Le mudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá. O serás humillados y no entenderán de ello. O serán Humillados y no entenderán de ello. A su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en su alma. Gracias. Lo derrotas para siempre, lo echas de su tierra y él se va. Y se va desfigurado. Si sus hijos alcanzan honores, él no se entera. Si caen en desgracia, él no se da cuenta. Solo siente los dolores de su propio cuerpo, el sufrimiento de su propio ser. Miren, esto me hizo recordar, número 1, que los echas de su tierra, se acabó, ya no eres más huésped aquí, adiós, ¿verdad? Y también me hizo recordar cuando está hablando el hombre rico con Lázaro, ¿verdad? Que bueno, dice que en vida Lázaro era un hombre rico y que comía y vivía en opulencia y que a la puerta había el hombre rico eso hacía. Y Lázaro, el hombre pobre, mendigaba, decía que aún las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Y entonces
se ve que el hombre rico ni las migajas le mandaba, ni siquiera eso, no lo tenía nada de consideración. Entonces, bueno, la siguiente escena es cuando Lázaro, el hombre rico, está en el Seol y está ardiendo de calor, y entonces ve del otro lado de la cima, porque hay una cima y luego hay una cima con ese, que es la de abajo, y del otro lado. Y entonces ahí ve a Abraham y lo ve con Lázaro. Y le dice, por favor, padre Abraham, le llama padre Abraham. Padre Abraham, ¿qué quiere decir? Que lo conocía, que era cercano a él, ¿verdad? Para llamarle padre Abraham. Y entonces le dice, por favor, manda a Lázaro que venga, y aunque sea moje la punta de mi lengua en este lugar. Y Abraham le contesta, pues no es posible que alguien pase de aquí para allá, ni nadie de allá para acá. Y entonces le dice, bueno, pues entonces, por favor, pues que vaya con mis hermanos, con mi gente, con los que están vivos, que vaya a hablarles de que sí existe este lugar de tormento para que ellos no vengan aquí. Entonces, el que él está expresando lugar de tormento, dolor, sed, pensamientos, sentimientos, dolor, entonces a mí me ha parecido que la Escritura nos muestra que al morir la conciencia se va en el espíritu, que se va la conciencia en el espíritu y que se sigue percibiendo, ¿sí? Así como lo expresa Lázaro. Y entonces dice, sentirá los dolores de su propio cuerpo, el sufrimiento de su propio ser, ya no así los de sus hijos, los de si tiene honores, si no tiene honores, pero estará apesadumbrado por eso. Así es que creo que si fuera un reflejo de lo que pudiera pasar, fuera una enseñanza de lo que pudiera pasar, creo que para nosotros es, pues, qué bueno que soy discípulo de Jesús, qué bueno que me mantendré allí, yo confío en que el Señor me resucitará, ¿verdad? Pero no para condenación, sino para... y no por mis obras, por estar en Cristo Jesús, ¿verdad? Por estar en Cristo Jesús. Entonces, bueno, de alguna forma creo que nos deja saber lo que puede suceder después de esta vida. Así es que, bueno, hoy mismo, si un hombre cristiano y sabio está sufriendo mucho por estar pasando una tribulación, nosotros debemos saber que no todo su hablar será ni verdad ni sabiduría, simplemente habla su dolor humano también. Y aún así muestra muchos momentos donde habla de la grandeza de Dios, donde proclama el poder, la sabiduría de Dios, pero que podamos encontrar en medio de su dicho también que el que está hablando es su dolor humano, ¿cierto? Bueno, Señor Dios, te damos gracias, Padre hermoso, por poder tratar de conocer más de tu palabra y que tú nos reveles información que hay incluida a veces en palabras, en versos, Señor, en capítulos, en libros, Señor, en tu palabra entera. Te damos gracias que tú nos puedas revelar y nos pueda servir, Señor, para vivir una vida más en santidad, más apegados a ti, Señor, siendo discípulos y aprendices tuyos y rogándote cada mañana, Señor, que extiendas tu amor, tu gracia y tu misericordia sobre nuestras vidas. Que así sea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y este aplauso es para ti, Señor. Amén. Amén. Gracias. ¿Algún comentario que tenga? ¿Ninguno? Vemos al inicio que ahorita nos llevó sobre, bueno, hablaba, me gustó tener siempre esa conciencia de la brevedad de la vida, ¿no? Cuando estamos pequeños, chiquitos, me voy a acordar, ya quiero ser grande, ¿cómo se pasa el tiempo para ser mayor? Y ya uno es adulto, y híjole, ya, te acuerdas cuando era niño y todo, ¿no? Digo, esa es parte de la vida, ¿no? Sin embargo, el tiempo pasa igual. Ajá, exactamente igual. Para unos es eterno, para otros es un suspiro. Pero simplemente es la percepción que se tiene, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo así muy burdo a lo mejor, pero imagínense en la final de la Copa del Mundo
y uno está por meter el gol y el otro se defiende, ¿no? Y el que se defiende dice, ya quiero que se acabe, y el otro se le pasan los minutos rapidísimo, rapidísimo. Simplemente es la percepción de cada quien. Pero el tiempo pasa igual, Dios lo hace pasar igual. A la misma velocidad, exactamente. Y, y hay una parte que también nos llevaba, nos llevó a Salmo 119, si alguien lo tiene, 119:9. Y si alguien quiere ir leyendo el 4, por favor. Leo el 119:9. Ajá. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así es. ¿Y con quién? Y bueno, contestándole a Job, ahí él contestó, ¿verdad? Pero contestándole a Job, ¿quién quiere leer el 4? Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Job 14:4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Él dice nadie, ¿no? Pero ya vimos que, o sea, sí se puede. Y también me recuerda, hay un versículo en Hechos 11, cuando está Pedro y le dice, yo no podría comer nunca he comido algo inmundo. ¿Y qué le contesta el Señor? No consideres inmundo lo que yo ya he limpiado, ¿no? ¿Y acaso eso no nos pasó a nosotros ya? ¿No? Yo creo que cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, estamos en ese tramo, en esa frontera, ¿no? Y a veces creo yo que nuestra condición humana nos lleva a creer que somos inmerecedores, ¿no? Cuando pasamos por una tribulación como la de Job. Ay, Señor, ¿por qué yo? ¿Y por qué yo? Y decía Laurita, las quejas, ¿no? ¿A dónde nos lleva a quejarnos? Entonces, en ese sentido creo yo que es esa parte, ¿no? Como cuando Jesús le dice a Pedro, no consideres inmundo lo que yo ya limpié, porque ya mi trabajo yo ya lo hice. Ajá, entonces no demerites mi esfuerzo. Ajá, no demerites que yo padecí por ti en la cruz. Y yo creo que es esa parte, ¿no? Que tener en cuenta. Y que, digo, siempre nuestra condición humana nos va a jalar, pero gracias a Dios tenemos su palabra y nos vuelve a traer al mismo camino, ¿no? Esa parte. ¿Algún otro comentario que tengan? Yo, Humberto, respecto a Sí, este claro. verso que dices acerca del mundo, hay un verso que a mí también me gusta Sí. mucho y yo lo aplicaba mucho para los jóvenes del tutelar, que siempre decían, ay, o sea, no van a cambiar, o sea, nacieron así, van a vivir así, que son pecadores, son inmundos. Y hay un verso que a mí me encanta y que Dios me lo mostró, como diciendo, lo que tú haces no es en vano. Y dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Entonces, pues también tiene que ver con eso. ¿Tienes la cita? Bueno, ¿dónde está? No, me lo aprendí así, pero me encanta. Sí, no, sí, definitivamente, ¿no? Y digo, tan es así como dice misericordia. Digo, ¿cuánta misericordia ha tenido el Señor con la humanidad? ¿Cuánta? Y yo creo que es esa parte de seguir confiando en nosotros. A veces cuando nosotros, yo me ha pasado, ¿no? Digo, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y sí se podrá, ¿no? Empiezo a dudar. Cuando el Señor permitió que ponerte un pensamiento, ¿no? O sea, Él es el que te permite todo. Es el que dice la Escritura que hasta tus cabellos están contados. Si Él no quisiera, no pondría nada en tu cabeza. Él confía en ti, ¿no? Y como dices, mucha misericordia, mucha paciencia, mucha, pues sí, paciencia, misericordia. Y si Él la muestra con nosotros, pues ¿por qué nosotros no con nosotros? Con los demás. ¿Quién somos nosotros para no tener un poquito de paciencia con Él, con las personas, ¿no? Y a veces dices, ay, otra vez, y ay, otra vez. Entonces, pero no, o sea, Dios no es así. Dios siempre es, ándale, hijo, otra vez. Mira, otra vez, ahí está otra oportunidad, y otra oportunidad, ¿no? Y oportunidades y oportunidades. ¿Algún otro comentario que tenga? Claudia, ¿tú podrías repetirlo? Sí, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Dios el hombre se aparta del mal.
Fuerte la voz. Proverbios 16, 6. Gracias. Gracias. Proverbios 16, 6. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Luego nos veíamos, ¿no? La parte cuando estamos en esos momentos, dices ya que se acabe, ¿no? Yo recuerdo cuando mi papá falleció, él era por la mañana y cae primero en un coma diabético. Bueno, eso fue el diagnóstico del médico, ¿no? Pero estuvo, digamos, en un tiempo de agonía como por, no sé, pues todo el día, prácticamente hasta en la noche fallece, ¿no? Yo recuerdo que hubo un momento en que le pides a Dios, o sea, ya, por favor, o sea, ya, ¿qué se necesita para que ya? Entonces ahorita este versículo, si alguien lo quiere leer, es el versículo 6 de Job, que estamos viendo. 14:6. ¿Mm? Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Ya, Señor, que se acabe este día. El sol ha estado fuertísimo, ya quiero llegar a mi casa y tomar un vaso con agua. O sentarme a la sombra. O siquiera tantito, déjame. Y volteas y no hay sombras, ¿no? No hay ni un árbol y todo. Y el sol te sigue pegando. Y la boca ya la tienes seca, cansando y todo. Entonces yo creo que también aquí debemos de considerar que los momentos así van a venir. Si ya pasaste alguno, a lo mejor ahorita te estás recordando ese momento. Sin embargo, no es el último, ¿eh? Mientras estemos aquí, va a haber otros. Y en ese sentido, estar conscientes creo que también nos ayuda un poquito a que cuando llegue el día, no quiero ser pretencioso ni decir, ay, no voy a sentir nada o voy a pasarlo como si nada, no. Pero saber que tenemos ese árbol o ese oasis en medio del desierto. Y ese árbol, ese oasis es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que siempre ahí, nada más basta como hace unos estudios atrás, ¿no? Las manos, ¿no? Hablaban de las manos, levantarlas, como si quisieras alcanzar, como cuando le pides a Dios y levantas tus manos. Y así creo yo que en esos momentos de sed, de pesadumbre, de que dices, como el jornalero que dice aquí, ya no aguanto, estiras las manos, ¿no? Como el bebé con su papá, y que le estira las manos para que lo cargue. Así creo yo que pudiera ser. ¿Y alguien quiere leer el siguiente versículo, por favor? ¿El 7? Sí, por favor. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Gracias. Nos platicaba Laurita, ¿no? De la escalera que le salían ramas, ¿no? Y en ese sentido también, si alguien quiere buscar Juan 12:24, y yo creo que siempre, yo creo algo, y en algún lugar lo escuché o lo leí. Dios nunca se queda con Juan 12:24. Si ya lo tienen, adelante. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así es. El hecho de que tú ahorita no veas una respuesta no quiere decir que no está sembrada la semilla. Les decía, en algún lugar lo escuché, no sé dónde, que el Señor nunca se queda con el esfuerzo de sus hijos, jamás. Entonces, si tú te has esforzado, si tú has ido de acuerdo a su enseñanza, tienes tu premio, no cuando tú quieras, Dios sabe en qué momento, pero sí tiene un retoño, ¿no? Nos dijo nuestro Señor Jesús. Pareciera, si muere, es necesario. Ajá. ¿Cuándo es el momento cuando realmente estamos dispuestos a recibir al Señor? Porque a veces lo recibimos por palabra, ¿no? Pero aún después de haberlo recibido, hay momentos en que dices, ahora sí, Señor, ahora sí, toma todas mis cargas. ¿Pero en qué momento es eso? Cuando decido... ¿Perdón? En la intimidad para empezar. En la intimidad, ajá. Rodillas y dices, no puedo más. ¿Y por qué inclinarías? ¿Por qué te inclinarías? ¿Qué Te quebrantas, ¿no? te quebrantas? Cuando ya dices, ahora sí ya, Ya no puedes ya, más. ahí está.
de otra forma no. O sea, imagínense, pensemos eso, ¿no? Si el Señor dijera, eres salvo aunque no necesariamente pases por esas cosas, no, hombre, pues todo sería bien fácil. Pero es necesario pasar por eso. Es necesario que el trigo muera para que realmente dé fruto. Yo creo que es el único momento cuando realmente aceptamos en humildad que el Señor es el Todopoderoso. O sea, cuando estamos en un momento ahí, dice, él dice, en la intimidad, y quiebras tus rodillas, y te quebrantas, y lloras, y en ese momento dices, Señor, aquí estás tú. Y ya terminas, y hasta te sientes descansado. ¿Les ha pasado? Es el momento ahí cuando el Señor Jesús toca tu corazón. Ahí es cuando toca tu corazón. A veces creemos que porque ya dijimos y porque la persona a la que le estamos diciendo ya lo dijo, ya, pero falta ese momento. Nosotros nos encargamos de que acepten al Señor de palabra, pero el Señor se encarga de que lo acepten de corazón. Esa es otra cosa. Y yo creo, sí, dice en Romanos, ¿no?, que se necesitan dos cosas: decirlo de palabra y aceptarlo de corazón. De una a lo mejor nosotros provocamos eso, ¿no? Pero la otra es el Señor el que se encarga. Y pueden pasar años, entre una y otra. Entonces, y es necesario esto, así como dice, aún así retoñarán y sus renuevos no faltarán. Y es algo increíble, ¿no?, de la misericordia de Dios. En el momento que dices, ahí es el momento. ¿Algún comentario? Nos llevaba Laurita a Isaías 51:6, me gustó mucho, de el viejo cielo y el nuevo cielo, ¿no? ¿Alguien quiere ir leyendo? Y si buscan esas citas, mientras alguien que lea el 12, ¿alguien quiere leer el 12, por favor? Así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertará, ni se levantará de su sueño. Gracias. Si alguien tiene la cita de Isaías. 51:6, ajá. E Isaías 65:17. Y bueno, yo recuerdo, bueno, es inevitable pensarlo antes de haber recibido a Cristo o en el momento que a lo mejor lo empezamos a conocer un poco más, todo lo que se pasó en la vida, ¿no? Y pareciera que lo describe aquí, es como un sueño. Es como, sí, pues sí lo pasé, pero ya lo pasé. Si alguien tiene las citas. 51:6. Sí. Dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán desechados como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán los moradores, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Así es. Como si estuviera hablándonos de esa vida anterior que teníamos, ¿no? O sea, todo eso ya pereció, se acabó. Entramos a esa parte de la salvación y de recibir a nuestro Señor, y entonces viene esa porción de Isaías 65:17. ¿Quién la tiene? 65:17. Sí. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Así es. Dice la Escritura que nuevas criaturas somos, ¿no? Esos nuevos cielos, decía Laurita, nos lleva a algo antes y un después, pero pasamos por su salvación, por su misericordia, por su gracia. Y entonces en ese sentido creo que Jacob, sin a lo mejor haber escuchado a Isaías, pero lo sabía en su corazón, ¿no? Yo estoy esperando y voy a pasar por esto, y todo lo anterior me va a parecer después un sueño. No sé si les pasa, recuerda uno lo que pasó, ¿no? En algún momento pues sí se quiebra la voz, ahorita que les platicaba mi papá, en algún momento pues sí lo recordé con tristeza, ¿no? Pero ahorita ya no, o sea, pareció un sueño, ¿no? Y así nos pasa siempre en la vida. ¿Algún comentario que tengan al respecto? Pues el 14 y el 15. Sí. Dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré,
hasta que venga mi liberación. O sea, aquí está diciendo que está diciendo Job, yo esperaré hasta que me libere Dios. Así es. ¿Y quién es nuestra liberación? Jesucristo. Jesucristo. Ajá. ¿Quieren buscar Juan 11:25? Y es increíble, ¿no? Cómo al final del día Dios pone en su corazón de Job lo que ahora nosotros podemos tener con referencias, ¿no? De su palabra, de nuestro Señor Jesucristo, así es. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, Dijo Jesús, adelante. yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias. Es su liberación, ¿no? La liberación de Job y nuestra liberación también de nosotros. Y es algo misericordioso, recordando lo que nos comentaba Clau, Dios es misericordioso. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y aún así todavía dice, ahí está. Y no se va, yo creo que no va a seguir eso, ¿no? Hasta que venga el juicio, ¿no? O sea, va a seguirnos dando esas oportunidades. Pero pues al final del día, también la Escritura dice que hay un tiempo donde pues ya no va a haber marcha atrás. Y si lo sabemos, pues hay que atesorarlo, ¿no? Atesorar esos momentos en los que tenemos la oportunidad para seguir en el Señor. Y no sé si tengan algún otro comentario al respecto de la liberación de la que habla aquí Job. Pues él no alcanzó a ver a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, él sabía que iba a llegar o iba a venir un libertador que nos iba a liberar. Así es. Y que ese era nuestro Señor Jesucristo, que nos los está mostrando. Así es, gracias, Juanita. Sí, el Señor Jesús está en toda la Escritura, O sea, en el Antiguo Testamento está, es como cuando nuestra casa, ¿no? No sé si han entrado a alguna casa donde el aroma es peculiar y vas a una recámara y huele igual, vas a la sala y huele igual, ¿no? O sea, es ese aroma, está en toda la casa, ¿no? Así nuestro Señor Jesús está en toda la Escritura, su aroma está ahí. Y gracias a Dios que podemos nosotros ya compararlo con lo que Él nos enseñó, ¿no? Es una bendición, creo yo. Ya tenemos así que toda la obra completa ahí. Ya no le falta nada, ya está el cuadro completo. Anteriormente, como a Job, dice, bueno, yo espero mi liberación, pero no veía el cuadro completo. Pero ahora nosotros, bendito sea Dios que sí, lo estaba esperando. Él sabía en su corazón que estaba esa. Así es, exacto. Y bueno, sí, ¿sí vas a decir algo? Por su fe, Así es, tenía joven, pues él seguía ahí. Así es, así nosotros también, por la fe estamos. así es. Y alguien quiere leer el 17, me llamó la atención sobre la palabra que ahí menciona. ¿Alguien quiere leer el 17? Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. ¿Qué es prevaricar? Es un delito que Porque para ahí pareciera que es una queja, ¿no? Dices, Señor, ahí tienes mis delitos. Y no vacías la bolsa, la tienes sellada, ¿no? Además. puedo decir. Sí, adelante. Dice la prevaricación o prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Una injusticia, ¿no? O sea, desde su perspectiva, a lo mejor también dentro de que sí está reconociendo, pero igual es esa parte, ¿no? Como veíamos en los versículos anteriores del jornalero, o sea, Señor, ya, porque lleva meses, o sea, no son días ni nada, o sea, lleva meses en esa condición. Entonces llega el punto en el que, Señor, pues, ya, por favor, ¿no? Creo que, y es válido, ¿no? Decirle, Señor, ten misericordia. O sea, ya no tengo más fuerzas. Pero al final del día el Señor es soberano y te va a decir, todavía tienes otro poquito que aguantar. No lo sé. ¿no? Él sabe hasta dónde aguanta Job. Él sabe hasta dónde aguanta Job, exacto.
Entonces, pues sí, digo, dentro de toda esa parte, Job también está como esa parte, ¿no? Que también nos muestra nuestra condición, ¿no? Por una parte decimos sí, Señor, y por otra parte dije, ya, por favor, ¿no? Entonces, estamos como en ese sentido y tenerlo en cuenta, es nuestra condición, la condición humana lleva a eso. ¿Alguien quiere leer el 19? Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera, haces tú perecer la esperanza del hombre. A mí precisamente sí me pareció un verso fuerte, porque habla precisamente de ese desgaste de las piedras, de lo que deja de ser, de los montes y demás, y tal cual está culpando a Dios, ¿no? Diciéndole, así desgastaste, ya no tengo esperanza. Ya no me queda nada. Sí. Sin embargo, también, como les comenté, es una bendición tener ya el cuadro completo. ¿Alguien quiere ir a Jeremías 29:11? Y si lo tienen, leerlo. Y sí, definitivamente, ¿no? Cuando estamos en esas situaciones, ya sea de salud, economía, lo que sea, a una aflicción en especial, pues dices, híjole, ya, Señor, ya. Sí, Jeremías 29:11, si lo tienen. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Un propósito, ¿no? Propósito superior. Así es. Entonces, no mata nuestra esperanza, al contrario, dice el fin que esperas. Así es, así es. Sí, siempre esa esperanza en el Señor. Él tiene al final el propósito. Nosotros no lo podemos entender. Nos decía Laurita, es como esa mancha que está ahí y tú dices, está bien fea y no sé, y la limpias y no. Pero ya cuando ves el cuadro completo dices, qué bonita obra, ¿no? Qué bonita obra. Y así es el Señor en nuestras vidas y en ese sentido, pues muchas manchas vamos a seguir teniendo para que se complete la obra, ¿no? ¿Algún otro comentario? Ya para ir cerrando. Sí, adelante. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va, denudarás su rostro y le despedirás. Entonces, ese también está como muy sentido de que uno no es más poderoso que Dios. Así es. Él es más fuerte que uno. Así es. Y recuerdo nos platicaba o escuchábamos la porción de cuando el rico y Lázaro, ¿no? Uno está en el Seol y el otro está en el Edén, digámoslo así. Y se ven, ¿no? Y cruzan pista, pero no se puede cruzar entre uno y otro. Y en ese sentido yo me quedé pensando que hoy en día en muchas partes, en el Facebook, en medios de comunicación, gente que se dedica a diferentes ramas del desarrollo humano, no sé si les ha tocado escuchar que dicen, es que el infierno no existe, el infierno lo creas tú aquí. ¿Sí? ¿Sí han escuchado? Pues no es cierto, el infierno sí existe. Ajá, y tan existe que, digo, hay muchas partes de la escritura donde nos dicen abusados porque si no, ahí van a ir a parar. La realidad es de que podríamos hablar que Job está pasando por su infierno, que él se lo creó, pero no es así, el propósito de Dios es superior. Cuando nosotros tenemos una aflicción, sea del índole que sea, podríamos pensar, ese es mi infierno. No, es un tránsito en tu vida nada más. Realmente no sabemos ni tenemos idea y Dios permita que jamás, si es por su misericordia y su gracia, jamás sepamos lo que es realmente el infierno. Ajá, dice... Ayer veíamos en Mateo, si no mal recuerdo es 22:14, 22:13 por ahí, donde habla de la parábola de las bodas. Y nuestro Señor Jesús dice en esa parábola al final, y ahí será el crujir de dientes, ¿no? Imagínate todo el tiempo, está rechinando los dientes. Oh, híjole. O sea, son cosas que la angustia, el dolor, decía del rico, ¿no? Siquiera un poquito de agua, ¿no? No sé si han visto algún enfermo que está a lo mejor en estado de coma, así tal cual, y sin querer, o sea, su boca se le seca. Ajá, y a lo mejor mojándoles un poquito sus labios, ¿no? Eso lo vemos aquí, ahora imagínense el Seol, ¿no? No es nada. O sea, no es nada comparado. Entonces,
yo creo que sí hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es de que el infierno no exista o que lo creemos aquí, no, el infierno sí existe y tan es real que por eso hay una lucha por nosotros, ¿no? Y esa lucha la ganó nuestro Señor Jesús. Y yo creo que en ese sentido siempre tenerle el agradecimiento, así como cuando el 16 de septiembre le damos los vivas a los héroes que nos dieron patria, imagínense al héroe que nos dio la vida, ¿no? ¿Algún otro comentario? Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por la gracia que nos has permitido gozar. Gracias, Señor, porque no tenemos, creo yo, otras palabras para mostrar tu gratitud, sino solamente entregándote nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor, por la misericordia que nos tienes. Permítenos seguir en ese camino que tú has trazado para nosotros y que seamos sustentados en tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Amén.